Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Nota del autor. En este capítulo, Shinjurou se enfrenta a algunas pesadillas desafortunadas, pero aparece una nueva apariencia. Este también fue un capítulo divertido de escribir, ya que pude explorar algunas de las pesadillas por las que pasa Shinjurou y también darle más profundidad a lo que le sucedió a la familia de Shinjurou. Espero que disfruten el capítulo. Capítulo 5. Shinjurou había logrado escribir el ataque a la aldea de los herreros antes de llamar para pasar la noche. Sin embargo, tener que esconder los papeles era el problema en cuestión, ya que tenía que ser cauteloso con Kochou y las chicas alrededor, vigilándolo constantemente, y además tenía que tener cuidado con Shinjurou ahora. Había esperado que fuera la paranoia, pero definitivamente algo andaba mal con su hijo menor. Suspiró y se frotó los ojos, mirando las palabras escritas en el papel, esperando que la caligrafía descuidada ayudara a evitar que lo descubrieran. Miró alrededor de la habitación y notó lo desolada y vacía que estaba ahora que sus hijos se habían retirado a sus propias camas. Se hizo el silencio junto al crujido de la madera y el aullido del viento afuera rodeado. Dobló el papel y optó por esconderlo directamente debajo de su almohada, con la esperanza de poder despertar a sus hijos por la mañana para poder esconderlo en la ropa que usaba o en cualquier otra parte de su persona. Dios, esperaba que tener a Kyoujurou fuera de la misión antes de la última no causara un daño duradero a cómo podrían ocurrir eventos futuros. Kyoujurou también había mencionado a Obanai, algunos recuerdos se revivieron ante la mención del niño que había salvado cuando era más joven. La forma en que el demonio había aullado al no poder comerse al niño y su primo que lo había traicionado gritándole por ser el causante de toda la muerte y locura que se había apoderado de ellos. Colocó la tinta al lado del lugar donde había agarrado los suministros. Suavemente dobló el papel en 8, colocándolo debajo de su almohada, y gimió por tener que desarrollar una estrategia para sacar completamente a Kyoujurou del tren Mugen. El chico Kamado le había contado finalmente lo que llevó a la muerte de su hijo, después de 2 meses de que pasara la batalla final para poder registrar los momentos finales de su hijo en los últimos registros de los Asirá de la Flama. Necesitaba sacarlo por completo de la misión para salvarlo por completo. Que él sabía que Kyoujurou era una persona testaruda y se negaría a dejarle manejar la situación sería ajeno. ¿Qué se podría hacer para que no pueda ir? Algunas posibles ideas pasaron por él, pero decidió irse a dormir para mantener su apariencia de desintoxicación extrema. Suspiró y apoyó la cabeza, cerrando lentamente los ojos con la esperanza de quedarse dormido. Miró desesperadamente el cadáver que tenía delante, ensangrentado y magullado y con un agujero en el estómago, pero con una sonrisa pacífica en el rostro. El hedor a muerte irradiaba de él junto con un toque de ceniza y humo. Tenía las manos cruzadas una sobre la otra, apretadas mientras yacía en el ataúd de madera que le regalaron. Estaba rodeado de glicinas, el color contrastaba con gran parte de su cabello y el uniforme negro con el que había muerto. Los lamentos resonaron a su alrededor, desgarradores y dolorosos, mientras su hijo menor todavía estaba procesando todo y anunciando al mundo el dolor de perder a su hermano. La botella de sake que tenía en la mano estaba agarrada sin apretar, tratando desesperadamente de no temblar al ver a su hijo mayor en el ataúd. Se sentía vacío al mirar a su hijo, ninguna emoción podía darle sentido a lo que estaba sintiendo en ese momento. Sabía que había fallecido desde que recibió la noticia del cuervo Kasuga y de su hijo, pero ver el daño causado fue diferente a como lo describieron. Annie. 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 Su hijo menor gritó a su lado y su atención se centró en los lamentos, viendo lágrimas gordas goteando por las mejillas de su hijo en oleadas. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y la tristeza total se apoderó de todas sus emociones, incapaz de apartar los ojos de su amado hermano mayor. ¿Por qué le pareció tan familiar esta escena? Resopló y recordó por qué. Lo mismo había hecho al ver a sus propios hermanos en su ataúd, todavía destrozados. Agarró con fuerza la botella de sake entre sus manos y se la llevó a los labios, forzando que la bebida espesa bajara por su garganta. Su visión se volvió borrosa y el último contenido de la botella goteó en su garganta, haciendo que su brazo cayera sobre su cabeza. Inútil.
Habló y su hijo menor se detuvo, gritando para mirar a su padre con grandes ojos como de ciervo. Todo fue inútil. Nunca cambia. Golpeó la botella contra la pared, rompiéndola en pedazos y esparciéndose por la habitación. Algunos habían caído en el ataúd de su hijo, pero él no le dio importancia. Chico estúpido. Te dije lo inútil que era que alguien como tú peleara. Gritó y pudo sentir su propio corazón romperse aún más por el hecho de que nunca volvería a ver a su hijo mayor respirar otra vez. ¿Por qué no pudiste escuchar, niño inútil? Mira a dónde te ha llevado. Continuó despotricando y quería desesperadamente sacudirlo a pesar de que sabía que no serviría de nada. Estás muerto porque no tenías talento. Su atención se dirigió a su hijo menor, viéndolo lucir aterrorizado, pero no le prestó atención. Ambos no son nada. ¿Por qué llorar por alguien que fracasó? No era lo suficientemente fuerte para derrotar a un demonio. Gritó y su hijo menor resopló, temblando ante sus palabras o el cadáver de su hermano. Ambos son débiles. No es de extrañar que muriera. Se dirigió hacia la puerta y la agarró con suficiente fuerza como para que la manija se rompiera y se partiera. Se volvió hacia los dos y se burló de ellos, diciendo, «¡Qué hijos tan inútiles!». Una vez que cruzó la puerta y la cerró de golpe detrás de él, fue recibido con una escena intensamente similar. En medio de la habitación había un ataúd singular con el cuerpo de su esposa dentro. Su rostro parecía pacífico al lado del hecho de que estaba hundido, sus huesos sobresalían a través de su cuerpo. Su cabello negro estaba peinado muy bien y su kimono normalmente azul claro fue reemplazado por uno blanco que mostraba su delgadez. Ella también estaba rodeada de hermosas flores de glicina y, sin embargo, no olía nada como el cadáver de su hijo, ya que el único olor en el aire era el de las velas encendidas y el aroma de las glicinas. Su mirada se posó en sus hijos, donde parecían jóvenes, apenas llegaban a su pecho. Su hijo mayor tenía los ojos inyectados en sangre por haber llorado antes y no tenía ninguna sonrisa en el rostro, tratando de mantenerse sereno. Su cabello era corto, apenas le llegaba hasta la nuca, y vestía el traje funerario negro en silencio. Su hijo menor, sin embargo, apenas a la altura de las caderas, estaba nuevamente llorando, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Las lágrimas caían continuamente y se aferraba con fuerza a su hermano. Su corazón era como una piedra mientras contemplaba el cuerpo de su amada esposa. Apenas pudo reunir fuerzas para mirarla mientras su conciencia culpable de no estar allí cuando ella pasó lo mantuvo quieto. No derramó lágrimas y solo tenía el ceño fruncido. Era inútil. Debería haber sabido. Murmuró y su hijo mayor lo miró, preguntándose de qué estaba hablando. Debería haber sabido que era inútil haber recibido tanta felicidad. Padre. Su hijo mayor cuestionó antes de acercarse a su ataúd y mirar su cuerpo vacío. Le acarició la mejilla con la mano, notando lo fría que estaba en comparación con el calor que normalmente irradiaba. No tenía idea de cómo podría seguir adelante sin ella. Se apartó de él y caminó penosamente hacia la puerta, ignorando los gritos desgarradores de su hijo menor. No hizo ningún intento de consolar a sus hijos, y alcanzó la puerta y entró en otra habitación. De nuevo a la entrada de la habitación estaba el cadáver de su padre. Tenía los ojos cerrados mientras sus propias manos estaban fuertemente entrelazadas, vistiendo el familiar uniforme negro de Demon Slayer. Glicinias lo rodeaban, y nuevamente no sintió nada, mirando el cadáver. Esta vez no había velas rodeando el cuerpo y le parecía muy extraño, ahora de pie sobre él cuando el hombre solía elevarse sobre él. Shinjuro-san miró y vio a su prometida, su largo cabello negro estaba recogido en un simple moño. Sus ojos rojos lo miraron con preocupación, aunque su rostro solo percibía nada. Ella llevaba el yukata negro para sostenerlo y él notó que ninguno de su propio cabello le hacía cosquillas en los hombros, sino que parecía estar echado hacia atrás mientras lo que sí pesaba sobre sus hombros era el auri de la Asira de la Flama que había recibido después de ser aceptado como el nuevo Asira desde el fallecimiento de su padre. ¿Estás bien, Senjuro-san? Ella le preguntó y se acercó a él, sus ojos nunca dejaron de ver el cuerpo de su padre. Se encontró incapaz de responder a su pregunta ya que había pensado que el hombre mismo nunca moriría ya que hacía alarde de su fuerza y talento cada vez que luchaba contra demonios o incluso para despreciarlo. Así que al final el propio cuerpo del hombre lo había traicionado.
Le parecía un poco gracioso que él, el hijo no deseado, durara más que el resto de su familia. Volvió a mirar a su prometido, antes de voltear su mirada hacia él, sus ojos se miraban fijamente el uno al otro, y sin decir nada, bajó la mirada y comenzó a alejarse. Ella no hizo ningún movimiento para perseguirlo y él abrió la puerta de nuevo. Ahora ante él estaba la vista del cuerpo de su madre. Parecía absolutamente tranquila junto a la gran cicatriz en su garganta, donde decidió poner fin a su vida, que fue cosida y untada con maquillaje para tratar de cubrirla. Su rostro estaba pintado con sombra de ojos carmesí y sus labios de rubí finamente cubiertos. No tenía ninguna emoción en su rostro y su amado cabello largo y negro no estaba recogido sino que lo dejaban empapar detrás de ella y envolverse alrededor de las flores. En sus manos tenía el amado Vira Kansasi blanco que él le había regalado, el Anagusi color atardecer que Ryojurou le había regalado, el Kogai dorado que Tsuyojurou también le había dado, luego el Tama Kansasi rojo que su padre le había dado. Llevaba un traje blanco similar al que llevaba puesto, además de que no había sangre en este. Mujer tonta. Su padre siseó entre dientes, su presencia lo eclipsó mientras miraba a su esposa muerta. Ella no tenía motivos para actuar tan apresuradamente. Tragó saliva ante la seriedad que su padre expulsaba e hizo lo mejor que pudo para ocultar las lágrimas que se estaban formando en la superficie. No tengo motivos para llorar a una mujer que entregó su propia vida. Patético. Su padre dijo y ya estaba caminando hacia la puerta. Y deja de humillarte. Está muerta. No puedes hacer nada más, muchacho. Deja de lamentarte y sé útil, ve a buscarme un poco de sake al pueblo. El sonido del golpe del shoji le hizo estremecerse y sintió que le temblaban los labios, queriendo llamarle y rogarle por qué había elegido la muerte en lugar de la vida. Se acercó a su ataúd y la miró fijamente, las lágrimas caían en cascadas sobre su traje blanco e incluso sobre sus mejillas. ¿Quién más lo amaría alguna vez? Madre, balbuceó y trató de estar lo más silencioso posible, llevándose las manos al pecho y no pudo evitar soltar un sollozo. ¿Por qué no pudiste esperar un poco más? ¿No pudiste vivir solo conmigo a tu lado? Luchó por contenerse y gimió, secándose los ojos con las muñecas, mientras intentaba evitar que las lágrimas se desataran. ¿No fui lo suficientemente bueno? ¿Fue cierto lo que dijo mi padre? Nunca seré tan bueno como Tsuyojurou ni Ryojurou ni. Él la interrogó, rogando saber las respuestas, pero nada se le escapó. La tristeza y el miedo se apoderaron de ella y él sollozó de nuevo, alejándose de ella mientras se dirigía hacia la puerta. Le dio una última mirada antes de entrar a la habitación de al lado. Ya no había un solo ataúd sino dos, ambos abiertos y apestosos a sangre y muerte. El que estaba a su izquierda era el de su hermano mayor, Tsuyojurou, con grandes cortes cerrados que le recorrían la cara y el cuello. Su largo cabello se había perdido en la batalla cuando el demonio le cortó la cabeza por la mitad, cortándola mucho más corta de lo que jamás había visto. Los puntos le juntaron la cara, pero le parecían monstruosos. Sus ojos estaban cerrados y perdido en la batalla también estaba su brazo derecho, completamente desaparecido desde el hombro hacia abajo, por lo que solo una mano descansaba sobre él. Tantas cicatrices retorcidas cubrían su cuerpo ahora que apenas podía mirarlo, pero saber lo que quedaba de su otro hermano fue mucho más desgarrador. Ryojurou tuvo el peor resultado ya que el resto de su cuerpo había sido destrozado. Ya no tenía nada debajo de su torso, sus piernas arrancadas y devoradas por el demonio, y su mano derecha abierta por lo que las heridas frescas olían principalmente a él. Su rostro no mostraba ninguna emoción, y una parte donde el demonio arañaba hasta el hueso se podía ver por el esfuerzo de intentar recomponerlo. El traje normal de Demon Slayer solo cubría su pecho mientras se usaban flores de glicina para ocultar el hecho de que había perdido su mitad inferior en su pelea. Parecía un juguete al que habían ignorado. Quedó destrozado al verlos. Cayó de rodillas y gimió, lamentándose ante sus cuerpos. «Annie. Annie. Annie». Gritó de tristeza y lloró, convirtiéndose en un desastre lloroso. Había dejado que este destino les sobreviniera. Los había dejado morir. Estaba débil. Era patético. Era un inútil. Deja de llorar. ¿Qué niño tan inútil y débil eres? Tú deberías haber muerto en lugar de tus hermanos. ¿Qué talento posees para alcanzar sus niveles?
Una rápida patada a su costado provocó que un grito de dolor escapara de sus labios y su llanto cesó, aferrándose a su cuerpo por el dolor que había recibido. Su padre lo agarró del cabello y tiró de él para ver su rostro enojado mezclado con decepción. «Levántate. Deja de humillarte». Su padre siseó y lo puso de pie, claramente disgustado con el estado del hijo que le quedaba. ¿Por qué tienes que llorar? No eres nada comparado con ellos. Difícilmente puedes contar como su hermano. Sal de aquí. Sollozó y su padre parecía listo para golpearlo de nuevo antes de que simplemente lo arrojara a un lado, casi causando que alguna de las velas se cayera. Volvió a mirar los cadáveres de sus hermanos y se levantó temblorosamente, abrió la puerta y la atravesó. Esta vez, sin embargo, era el cadáver de Senjurou. Se quedó helado, incapaz de moverse al ver a su hijo menor en el ataúd de madera. Tenía los ojos cerrados, parecía como si estuviera dormido y no tenía heridas importantes que pudiera detectar. Llevaba el traje familiar que usaba constantemente y esta vez la glicina no parecía tan vivaz en comparación con las demás, con algunas de las flores perdiendo sus pétalos y cayendo encima de él. «¿Senjurou?», cuestionó y el horror alcanzó su punto máximo en su corazón mientras se deslizaba hacia él, sin apenas creer que su hijo estuviera realmente muerto. «Deja de jugar». Su hijo menor permaneció callado y temió su próximo acercamiento, rogando que no fuera cierto. No podía soportar ser el último en quedar. «Senjurou, por favor», suplicó y dio otro paso, ahora justo sobre el cuerpo de su hijo menor. Su hijo permaneció quieto, sin que nada se le escapara, y lo alcanzó temblorosamente, inquieto por lo que podría encontrar. Sus dedos estaban a solo unos centímetros de distancia antes. Se despertó con un grito ahogado, un terror antinatural alimentándolo, y miró alrededor de su habitación, dándose cuenta de que ya no estaba en la pesadilla. Respiró hondo, tratando de controlarlo lo mejor que pudo usando concentración total, constante para calmarse. Una vez que pasaron unos segundos, regresó y miró a su alrededor para ver si había algún reloj a la vista. Después de captar las 4:30 de la mañana, suspiró y bajó los pies de la cama, decidiendo que ahora no sería un mal momento para reiniciar su entrenamiento. Agarró las notas que había escondido debajo de la almohada y las guardó en su estante por el momento, pensando que tendría que ser suficiente. Miró su cama deshecha y decidió que no estaría de más hacerla, esperando que así dejara de pensar en su pesadilla. Hacía tiempo que no había tenido una pesadilla tan vívida. Salió de su habitación y miró hacia las esquinas para ver si había alguien cerca que le impidiera entrenar. Logró tener algo de suerte en ese campo cuando cerró la puerta detrás de él y se dirigió hacia el patio, con la esperanza de tener esta suerte por el resto de su tiempo. El silencio resonó en la finca mariposa y dobló otra esquina, viéndola nuevamente vacía. Era preocupante que no tuviera nada más que decidir ignorar ese sentimiento y continuar hacia abajo antes de llegar al patio. El rocío de la mañana saludó a la hierba y la humedad ya se elevaba en el aire. Saltó al suelo plano, mirando a su alrededor antes de quitarse la camisa. La dobló cuidadosamente y lo colocó justo debajo de la engava para ocultarlo de la vista. No podía practicar con una espada, pero al menos podía mantener las formas de la respiración de la flama para conectarse nuevamente. Afortunadamente, decidió seguir practicando a pesar de que los demonios habían sido derrotados en el futuro. No podía simplemente desechar una práctica que sus antepasados habían creado tan fácilmente. Fingió agarrar su propia espada, cerró los puños con fuerza y entrecerró los ojos, aprovechando la oportunidad para ponerse en posición. Segunda forma. Se agachó y esperó un momento, respirando profundamente antes de arquear lo que habría sido un corte hacia arriba. Sol abrasador naciente. Ya podía sentir el torrente de su sangre en el acto de representar la respiración de la flama y cambió a otra posición, su imaginación corriendo ante la perspectiva de atacar demonios. La lucha siempre había hecho que su sangre cantara, sus hermanos también habían proclamado los efectos, y sintió que una sonrisa comenzaba a formarse en su rostro. Había pasado algún tiempo desde que practicó. Se imaginó un demonio, algo que no impresionaba ni daba miedo en sí mismo, y cambió de táctica. Podía escuchar las llamas picar contra su piel mientras luego levantaba los brazos. Tercera forma. Universo ardiente.
Movió la espada hacia abajo y el demonio gritó, imaginando en su mente los intentos que haría el demonio para detenerlo, pero no era nada comparado con aquellos con los que luchó sobre una base. ¿Qué demonios estás haciendo? Se detuvo ante una voz familiar y parpadeó, su imaginación abandonó al demonio junto con su espada. Miró hacia un árbol, sabiendo quién tenía que ser ya que él había sido quien lo salvó de la muerte. La vista de la ciudad de la serpiente lo recibió mientras yacía casualmente en una rama que daba al patio de la finca mariposa. Su cabello negro con bordes lisos caía parcialmente frente a sus ojos almendrados con heterocromía, donde su ojo derecho era amarillo y el izquierdo era turquesa. Le envolvieron una venda alrededor de la parte inferior de la cara para ocultar la cicatriz que tenía después de que su boca fue forzada desde las comisuras hasta las orejas. Llevaba el uniforme estándar de Demon Slayer mientras una orilla rayas blancas y negras se aferraba a su cuerpo. Envuelta alrededor de su cuello estaba su serpiente blanca, Kaburamaru, quien agitó su lengua hacia Shinjurou. Los ojos de Shinjurou se agrandaron al ver al chico, sorprendido de verlo ya que la última vez que se vieron fue cuando ofreció sus condolencias por perder a Kyoujurou. Le había dicho que abandonara la propiedad y nunca volvió a hablar con él. Iguro, dijo, y el joven parpadeó ante el uso de su nombre, sin esperarlo del hombre conscientemente borracho. Apartó la mirada, tratando de mantener la mirada alejada de su camisa, y permaneció en silencio antes de suspirar. Escuché que tuviste un ataque al corazón, viejo. Deberías estar levantado después de eso. Obanai cuestionó y Shinjurou volvió a mirarlo, notando que la actitud descuidada había pasado a ser seria. Kochou me autorizó a reanudar el entrenamiento. Él respondió y el joven ahora se sentó, con los ojos entrecerrados. ¿En serio? ¿Estás entrenando? ¿Qué, vas a dejar tú también el retiro? Obanai lo cuestionó en broma y cuando permaneció en silencio, Obanai ahora lo miraba con incredulidad. Estoy saliendo de mi jubilación, declaró Shinjurou mientras el sol comenzaba a salir sobre la finca. Obanai permaneció en silencio por un momento mientras intentaba procesar las palabras de Shinjurou y saltó del árbol, aterrizando cerca de él. Caminó hacia él, habiendo olvidado lo más pequeño que era en comparación con el niño, y Obanai lo miró extrañado, con incredulidad en sus ojos. No estás mintiendo, Obanai declaró, y Shinjurou suspiró, sabiendo que el chico podría cuestionar su razonamiento. No. Habló y los ojos de Obanai se entrecerraron, girando la cabeza por un momento, como si estuviera pensando en algo. Bien, hoy necesito un compañero de entrenamiento, Obanai declaró como si fingiera no estar preocupado o no ayudar al hombre. Shinjurou quedó estupefacto ante la sinceridad y la oferta que sugirió Obanai antes de girar los hombros. No me lo tomaré con calma, dijo Shinjurou, y Obanai levantó una ceja ante esto, cuestionando su fuerza y orgullo. Yo tampoco, Obanai dijo, y Shinjurou se deslizó a una postura de batalla adecuada, apretando su núcleo en preparación para el combate. Obanai retrocedió y el silencio los rodeó antes de que se escuchara el chasquido de una rama y cargaran el uno contra el otro. Fue instantáneo cuando Shinjurou esquivó un movimiento de la pierna de Obanai y mantuvo la guardia alta, bloqueando los múltiples golpes que se dirigían hacia él. Su mirada se centró en todo lo que lo rodeaba mientras Obanai no cedía en sus ataques y no le daba espacio para moverse ofensivamente, deslizándose a través de él. Realmente nunca había visto a Obanai en acción, pero había oído que fue inmensamente rápido durante la última batalla. Eres bastante impresionante, Iguro, dijo Shinjurou entre un golpe, y los ojos de Obanai se entrecerraron ante esto, sin esperar que tal declaración hubiera venido de él. No necesito halagos, viejo, Obanai siseó cuando Shinjurou logró dirigir un ataque a la ciudad de la serpiente. Su puño prácticamente siguió la misma técnica utilizada en muchos de los ataques de la respiración de la flama. Obanai claramente no esperaba el ataque ya que logró esquivarlo en el último momento, inclinándose rápidamente hacia un lado para evitar un golpe que tenía mucha fuerza. Sus ojos se agrandaron ante el ataque y Shinjurou se apresuró a lanzarle otros ataques, eligiendo un enfoque más duro y contundente al entrar directamente en el espacio del chico y lanzar algunos ataques en sus brazos y piernas para bloquearlo. Tu defensa también está bien, Shinjurou declaró, y giró su pierna para meter a Obanai en el costado.
El Asira maldijo en voz baja, sin pensar que el ex Asira estaría en tal forma después de todo lo que acababa de pasar. Era como si hubiera vuelto a ser la persona que tenía cuando lo rescató. ¿Qué cambió? Obanai continuó con el suyo y saltó hacia atrás, logrando esquivar la mayoría de los ataques que Shinjurou le había dirigido. Shinjurou simplemente lo miró fijamente esperando la pregunta y parecía como si hubiera visto un fantasma. Bajó la guardia y pudo sentir su corazón latiendo salvajemente, esperando que pudieran haber peleado más sin ser interrumpidos, pero su cuerpo tenía otros planes. Recuperé mi razonamiento para pelear. Shinjurou dijo y el propio Obanai bajó la guardia, no esperando tal declaración. ¿Por qué? Obanai le preguntó y Shinjurou se lamió los labios agrietados, sin estar seguro de si debía o no arrojar algo de verdad a su razonamiento. Rengoku-san. ¿Qué estás haciendo? La voz de Aoi hizo que los dos miraran hacia la dirección de la finca, donde la chica lo miró con lo que podría ser enojo y preocupación. ¿No estaba autorizado a entrenar? Obanai cuestionó con una ceja levantada y la chica parpadeó antes de asentir. Rengoku-san tiene 2 días más de descanso antes de que se le autorice a participar en cualquier tipo de actividad extenuante. Ella le informó Giovanna y luego procedió a mirarlo por no contarle esto. Necesitaba volver a estar en forma. No tenía tiempo para holgazanear y esperar cuando se acercaba la muerte de Kyojuro. Notificaré a Shinbou-san sobre esto, Rengoku-san. Ahora sígueme para llevarte de regreso a la cama. Dijo Aoi y permaneció pasiva ante esto, sabiendo que nunca recuperaría todas sus fuerzas si seguía sentado en la cama. Aoi-san, mi padre ha sido autorizado a entrenar desde que hablé con Kochou-san esta mañana. La voz de Senjurou hizo eco desde el otro lado de la engawa mientras le sonreía a la chica, sosteniendo algunas toallas para colgar. Aoi parpadeó ante esta revelación y lo miró fijamente como si no estuviera segura de su sinceridad. Ella hizo un puchero ante esto y cruzó los brazos sobre el pecho antes de mirar a los dos Demon Slayers. Entonces al menos ten cuidado, Rengoku-san. Dijo y se alejó, dejando a los 3 solos. Senjurou-kun, dijo Obanai y el hijo menor le sonrió. Es bueno verte. Iguro-san, te ves bien. Espero que todo haya ido bien contigo. Gracias por hacerte cargo de la misión de mi hermano también. Senjurou declaró Giovanna y simplemente agitó su mano ante las palabras, una expresión más suave en su rostro. Oyakata-sama explicó lo que pasó y yo simplemente seguí las órdenes. Obanai le dijo y Senjurou todavía lo miraba con bondad en sus ojos. Gracias todavía. Dijo de nuevo y luego volvió su mirada hacia su padre antes de que se detuviera en su camisa escondida. ¿Puedo limpiar tu camisa, padre? Shinjurou sintió una piedra caer en su estómago ante la sugerencia ya que no tenía forma de ocultar las notas que garabateó la noche anterior. Lo miró antes de acercarse y agarrarlo del suelo, agarrándolo con fuerza en sus manos mientras se acercaba a su hijo. Obanai simplemente miró la reacción entre ellos, notando que todavía estaban plagados de problemas, y Shinjurou miró a su hijo que estaba parado en la engawa mirándolo. Sus ojos que tenían bondad en ellos hace unos momentos, desaparecieron y se convirtieron en otra cosa mientras lo miraba fijamente. Intriga y fortaleza. Lo cuidaré bien. Senjurou se dirigió, su voz diferente de su tono suave habitual, y se inclinó para recibirlo. Los ojos de Senjurou parecían haber atravesado las puertas del infierno. Los ojos de Shinjurou se agrandaron cuando Senjurou tomó la camisa de sus manos, incluso las pequeñas notas que escribió, y le dijo, «Puedes venir a recogerla más tarde, padre. Ya no seré una molestia». Se despidió de Obanai antes de desaparecer en la finca y Shinjurou se quedó estupefacto ante las palabras de Senjurou, sabiendo que no se refería solo a su camisa. Él también volvió. Senjurou-kun es diferente. Dijo Obanai y miró hacia el pasillo por el que el niño había desaparecido. El Asira lo miró y su confusión desapareció de su rostro, tratando de ocultar cualquier expresión extraña que tuviera. Él fue testigo de mi ataque al corazón de primera mano. Shinjurou explicó y los ojos de Obanai se abrieron una fracción antes de transformarse nuevamente en rendijas. No es de extrañar que estuviera actuando de forma extraña. Murmuró y suspiró. Necesito salir. Cuídate, Shinjurou-san. Obanai comenzó a alejarse y Shinjurou lo miró y recordó cómo habían encontrado su cadáver.
acunando a la mujer, Mitsuri Kanjori, en sus brazos mientras proclamaban su amor mutuo, mientras la muerte los reclamaba y prometían casarse en un mundo en el que Musan ya no estuviera. Deberías decirle a esa mujer que la amas. Obanai se detuvo en el lugar, con los ojos muy abiertos ante las palabras del hombre, y se giró hacia él, claramente en shock por su anuncio. Apretó los dientes detrás de las vendas y caminó hacia él, claramente enojado por sus palabras. ¿Qué derecho tienes a decirme eso? Siseo y Shinjurou lo miró, sabiendo su razonamiento de por qué nunca le contó a nadie sus sentimientos con respecto a la Asira del amor. Si no se lo cuentas, ¿sabes lo que pasará mañana o más tarde hoy? Te arrepentirás, Iguro. Shinjurou habló y se pasó la mano por el cabello, entendiendo la importancia de sus propias palabras. Créeme. Nunca poder decirle a la persona que te importa que la amas es desgarrador. Obanai lo miró con cautela antes de burlarse, aunque esas palabras tenían algo de sentido en su cabeza, y continuó su salida sin decir una palabra más. Shinjurou observó la incertidumbre ahora en los pasos del niño y una vez que Obanai desapareció por completo de su línea de visión, la preocupación se apoderó de sus propios rasgos ante la perspectiva de que Shinjurou también hubiera viajado en el tiempo.